Ya, estamos realizando una transmisión en vivo, Facebook Live. En este horario son prácticamente 20 para las 9. Es que, como dijimos anteriormente en el video anterior, le hemos propuesto hacer de, una serie de videos para instruir a las personas que les quiera interesar estos temas. Eh, Vamos a tratar básicamente no tanto la estructura, cómo se generó el concilio de Calcedonia, sino me interesa más las doctrinas que se pueden sustraer de, de, de esta confesión de fe. Entonces, como es lo que es la encarnación, cristología, y como era el interés de ese entonces, estudiar la segunda persona de la Trinidad. Como buen confesionalista, sabemos que el concilio de Calcedonia es el cuarto concilio y último que la iglesia protestante y los reformados aceptan, se suscriben a estos credos, a estas confesiones. Es el concilio de Calcedonia, es el último donde la teología reformada se adhiere. Sabemos que como calvinistas nosotros nos suscribimos a estos artículos de fe porque nuestra fe, valga la redundancia, está arraigada en la historia de la iglesia. Nuestra fe es una fe histórica. Entonces, por eso es que nosotros, de nuestro interés, nos sirven este material de estudio. Primero que todo, haciendo énfasis, es que nosotros debemos de reconocer el trabajo que Dios ha hecho a través de la historia, a través de la iglesia, cómo Dios ha tomado instrumentos suyos, personas providencialmente, para, para formular y en un intento de defender la verdad del Evangelio. Entonces nosotros como confesionalistas, como confesionales, nosotros nos adherimos a estos artículos de fe porque nuestra fe es una fe histórica, es una fe apegada a la historia de la iglesia. Entonces por eso es nuestro interés. Tengo material de estudio, eh, tengo aquí tengo aquí Confesiones y Credo Cristiano. Es un compendio, es un compendio de la editorial Clear, donde van desarrollando los credos de la iglesia. El credo de Niceno, el de Éfeso, el de Constantinopla, Calcedonia y los credos todos los credos que ha ido la iglesia proponiendo. Tengo aquí también los 39 artículos anglicanos, que esencialmente es una estructura calvinista también. Tengo, tengo aquí los 39 artículos anglicanos y la confesión belga, con Guido de Bres, un calvinista que formuló, es interesante la historia como él formula esta confesión en la cárcel, en el patio de una cárcel. Tengo aquí también el credo apostólico. Tengo aquí también el credo apostólico. Sabemos que los padres de la iglesia, en el cristianismo primitivo, en el periodo neotestamentario, el credo apostólico. El credo apostólico, el concilio de Jerusalén, etcétera. También creo en Dios Padre, etcétera. Tengo aquí el credo apostólico. Tengo aquí la armonía de los estándares de Westminster, el catecismo mayor, catecismo menor, y cómo hay una armonía dentro de este catecismo. Y tengo también aquí otro compendio de las confesiones de fe reformada. Tengo los cánones de Dort, donde se formula una soteriología calvinista. eh, eh,
la confesión de Weisburgo de Lutero, la confesión belga, la de Westminster, catecismo mayor, catecismo menor, la confesión escocesa y la confesión selvética. Son puras confesiones calvinistas. También es un compendio a manera de estudio con apunte de concordancia y índice temático. También, entonces, como buen confesionalista, vuelvo a redundar, que nosotros nos interesan esta asignatura. También tengo aquí también, no es un libro confesional, pero sí dentro de las controversias, tengo aquí las famosas confesiones de San Agustín. Sabemos que la disputa más grande que ha tenido la Iglesia es la controversia con Pelagio sobre el libre albedrío y la gracia divina. ¿Por qué tengo este libro dentro de la categoría de los libros confesionalistas? Porque sabemos, lo que hemos estudiado, cómo Pelagio se escandaliza por unos párrafos de las confesiones de San Agustín, en donde se escandaliza, donde Agustín hace defensa de la gracia irresistible, incondicional y soberana, la gracia que opera en el individuo. Entonces Agustín vio que no hay lugar para el libre albedrío. Entonces también por eso tengo este libro, Las Confesiones de San Agustín, dentro de la categoría de las confesiones de fe, porque es una de las controversias más grandes que tuvo la Iglesia, fue una de las disputas más grandes sobre la defensa de la gracia que opera, la gracia que transforma, el poder transformador del Evangelio. Entonces, entonces eh, y eso es un principio bíblico. Primero que todo, hacer defensa con respecto al confesionalismo. Tenemos en la Biblia, en reiteradas ocasiones, primero que todo, hallamos en el Antiguo Testamento confesiones de fe que se suscribían en el periodo de la construcción del canon de la Biblia. Tenemos el antiguo Israel, donde se decía adorar a Jehová, que este uno es. Y eso era una suscripción a una confesión de fe que la gente se adhería. Tenemos también en el Antiguo Testamento, también tenemos como Pablo en varias ocasiones, por ejemplo, el hecho de que haya dicho de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. Entonces, en su tarea la iglesia, en salvaguardar la verdad y la doctrina sana, la doctrina del Evangelio, es que en su tarea de defender, es que tiene que proponer o estructurar una doctrina y defenderla. Es que es su intento de hacer una confesión, un credo, un catecismo. Entonces, también tenemos Pablo en Romanos también, que también propone, eh, eh, tenemos la epístola de Judas que dice que la doctrina que una vez fue dada a los santos. Pablo en Romanos habla también de la doctrina que una vez fue recibida. Entonces, eh, eso es un intento de estructurar y de armonizar y de proponer qué es lo que se debe enseñar. Siempre las confesiones de fe fueron dadas en un intento siempre han sido dadas en un intento porque se han levantado herejías, por detractores. No es que la iglesia de manera antojadiza haya querido imponer una doctrina, sino que siempre ha sido en un intento de defenderse en un mundo hostil en donde se levantan falsos maestros y que sutilmente se infiltran y proponen falsas doctrinas. Tenemos entonces en el concilio de Calcedonia, que es el propósito de este video, no, perdón, no vamos a hablar cómo se desarrolló este concilio,
la cantidad de personas que contribuyeron, ni la controversia. No vamos a hablar nada de ello. No vamos a hablar nada de ello. Vamos a dar datos básicos, introductorios. El propósito del video es hablar de doctrina, de la Biblia. Entonces, que no tiene nada de malo. Si tú quieres, puedes hacerlo y puedes estudiar el tema a fondo. Cómo se va estructurando este concilio de Calcedonia, el propósito, eh, cómo eh, eh, cómo el emperador marciano propone hacer un concilio. Tenemos entendido que anteriormente se había hecho un concilio en Éfeso. Se había hecho un concilio en Éfeso para condenar la herejía nestoriana. Para condenar la herejía nestoriana que proponía dos naturalezas independientes en la persona de Cristo. Dos naturalezas independientes, dos conciencias o dos individuos. Entonces, el concilio de Éfeso se levanta para defender y estructurar una doctrina adecuada con respecto a la persona de Cristo y para condenar como herejía la teología nestoriana. Eh, eh, Voy a dar algunos datos. El trabajo del concilio se completó con una serie de 30 cánones. Esto generó un cisma, esto generó una ruptura posterior a lo que se ya completó el concilio de Calcedonia. Fue una ruptura con los monofisistas, a lo que los detractores dijeron que tal doctrina de las dos naturalezas era completamente nestoriana. Entonces, eh, posterior al concilio de Éfeso, no faltó los detractores, no faltó que se levantó nuevamente la herejía. Como hallaron algunos vacíos teológicos, quisieron proponer, si fueron aún más lejos, la extensión del pensamiento se fue aún más lejos, para después proponer un monocifismo del personaje de Eutiquio. Entonces, entonces eh, es que la iglesia halló necesario nuevamente, en el año 451, hacerlo en Calcedonia, un concilio, el concilio de Calcedonia. Y se discute nuevamente eh, la segunda persona de la Trinidad. Eh, tenemos otros datos interesantes, que este concilio, el concilio de Calcedonia, se toma de datos interesantes. El Papa León I o León Magno propone la unión hipostática. Es un hombre técnico para definir con exactitud qué es lo que ocurre en la encarnación. Entonces, la unión hipostática, que es la que también se adhiere la teología reformada a la teología calvinista, es una doctrina bíblica, la unión hipostática. Y esta propone que en la encarnación la naturaleza humana ha sido asumida y no absorbida. Es interesante. Entonces bajo estas preposiciones se formula el concilio de Calcedonia, bajo la doctrina de la unión hipostática. Ya es que así formulan y van desarrollando y van estructurando una doctrina en donde la persona de Cristo se compone de dos naturalezas, humana y divina. Mas esto no es absorbido, sino que es asumido, es una realidad. El hecho de que el verbo, el logos, el verbo encarnado, el Hijo eterno que coexistía junto con el Padre en la quietud de la eternidad pasada, toma consigo para sí todo lo que la humanidad significa y la toma como una realidad para él, la encarnación. La Biblia lamentablemente no explica del todo cómo ocurre la encarnación. Lo que sí
lo afirma con seguridad, fehacientemente, como una realidad tangible, como una realidad inteligible, que la encarnación sí existe, sí existió, sí existe. Entonces, vamos a quitar esto de aquí para mostrar algunos pasajes de la Biblia. La encarnación sí existe. La Biblia no nos da mayores datos, más que una concepción virginal, producto del Espíritu Santo. No hablan del verbo, el logos, que de una realidad consustancial con el Padre, pero no lo explican del todo cómo ocurre esta encarnación, mas sí lo afirma con seguridad. Está ahí en la Biblia. Entonces, es algo que a lo mejor eh, eh, no podamos llegar a comprenderlo del todo, eh, tal doctrina de la encarnación divina. Más es una doctrina que los deja perplejos, es una temeridad que nos permite adorar a Dios, nos permite ver cómo Dios mismo se hace hombre y se condiciona y se confina en un cuerpo humano para compadecerse, para ser un hombre para siempre, porque dice Apocalipsis 5 que el verbo se halla en pie, es el único digno. Entonces la encarnación es una realidad para siempre. Actualmente tenemos al Hijo Eterno encarnado, habitando junto con el Padre. Permiso. Esto no es muy saludable, pero eh, era lo que tenía en el refrigerador. Vamos a abrir la Biblia, que es el propósito de esta transmisión. Hay un pasaje, tenemos, tenemos varias veces en la Biblia, eh, 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 como Pablo en Timoteo habla del misterio de la piedad, eh, que habitó entre nosotros, eh, fue encarnado. Juan también, la epístolas de Juan, si no me equivoco, está en segunda de Juan, quien dice quien, quien diga, quien niegue que Jesucristo vino de figura de carne, creo que así se formula el pasaje bíblico, no recuerdo muy bien, que haya venido engendrado de carne, este es anticristo. O sea, el hecho de negar la encarnación es propio de una concepción del anticristo. No podemos negar la encarnación. Esa era una de las herejías nestorianas. Era la absorción, el creer de que la divinidad absorbió a la humanidad y que Jesucristo no existía como un ser humano como tal, sino que prácticamente era como un holograma. Tenemos también tenemos la otra parte de las herejías también, el hecho de que del monosofismo, que proponía una humanidad y que Jesucristo eh, 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 fue el Cristo, pero, pero no Dios como tal. Entonces, entonces es que el Concilio de Calcedonia propone de manera magistral la encarnación. La encarnación. Y yo los invito a que puedan estudiar la unión hipostática. Cómo es una joya literaria, cómo ellos de una mente brillante, de una manera magistral, van proponiendo y van explicando esta encarnación, que es un solo individuo, una sola conciencia, que se compone de dos naturalezas, 100% Dios y 100% hombre, y, y, que, y, que, y que coexisten en la persona de Jesús. Entonces es interesante. Y el Concilio de Calcedonia va a ir explicando
y va a ir desarrollando esa idea. Así que tengo aquí la Biblia, eh, tenemos el capítulo 2 de Filipenses, que es lo que voy a desarrollar en esta hora. El propósito de esta transmisión es sobre la humillación y exaltación de Cristo. Interesante cómo Pablo nos cita aquí un himno, de cristianismo primitivo, de los padres de la iglesia. Se cita aquí un himno que se cree, los críticos, que puede ser extrapolado, que la iglesia puede haber adulterado alguna palabra con la intención de exaltar la persona de Jesús a una divinidad. Que no estaría mal si eh, ese fue el propósito, de la iglesia, el reconocer a Jesucristo como Dios mismo y posteriormente la Trinidad. Entonces, es interesante, y vamos a ir desarrollando aquí este pasaje del capítulo 2 de Filipenses. Es interesante como la encarnación resultó en una humillación para él, para Jesucristo. Resultó en una humillación la encarnación. Entonces, es interesante, vamos a ir desarrollando los pasajes. Todo cristiano, toda persona devota que profesa la profesión que profesa una espiritualidad, tiene que estar interiorizado, tiene que saber de los sufrimientos de Cristo. La persona que es cristiana, eh, en su diligencia con respecto a estudiar las doctrinas de la Biblia, tiene que saber, tiene que estar informado, tiene que estar interiorizado de los sufrimientos de Cristo, de su pasión, de su agonía, de, 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 de todo lo que concierne al sufrimiento de la persona de Jesús. Eso, eso, eso debemos saberlo. Cómo es interesante en la crucifixión. Es interesante, leí años atrás un libro eh, que se llama El Veredicto. El Veredicto es un libro interesante, cómo nos dan datos médicos, la ciencia médica, cómo nos explica qué ocurre en el cuerpo humano, cómo reacciona en una crucifixión, como una persona crucificada sufre de un shock traumático, se le aplasta la caja torácica y se sufre un paro respiratorio, un paro cardíaco. Eh, es interesante cómo se hace un estudio forense post-mortem de la persona de Jesús en la crucifixión. Interesante, El Veredicto. Es un libro cristiano, apologético, muy bueno. Los invito a que lo puedan adquirirlo, el libro El Veredicto. Eh, y tenemos otros datos también interesantes con respecto a saber sobre los sufrimientos de Cristo. Tenemos en Getsemaní una experiencia sumamente traumática, más allá que una experiencia de desolación y una oración de abandono con respecto a Jesús posterior a presentarse ante el tribunal, ante presentarse a los líderes religiosos y políticos de ese entonces. Es interesante cómo en Getsemaní se nos habla en los evangelios sinópticos de que Jesús en Getsemaní sufrió sangre, sudó sangre. Nos registra la Biblia de que mientras que oraba era su sudor como grandes gotas de sangre. Si nos tomamos en una concepción literal, desconozco el nombre técnico, pero sí conozco la patología. Eh, es tanta la agonía, el sufrimiento y la presión mental
que se sufre un individuo que, que, lo, perdón, que, lo, que los vasos sanguíneos, las glándulas sudoríparas, se dilatan a tal punto de romperse. Y entonces que hay un fluido de sangre mezclado con sudor, es un sudor sangriento, es un fluido diluido de sudor y sangre. Eso es un trastorno eh, en donde hay tal presión mental es que los poros se revientan y la persona suda sangre. Entonces, tenemos que entender todo ello. Por eso, insisto nuevamente que si usted profesa la religión cristiana, protestante, reformada aún mejor, debemos estar interiorizados con respecto a los sufrimientos de Cristo. Con respecto a los sufrimientos de Cristo. Hay varios registros, por ejemplo, les voy a dar un dato interesante. Posterior a la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, posterior a la Segunda Guerra Mundial, hizo experimentos con los presos. Y es interesante que todos los que estaban condenados a la pena capital, a la pena de muerte, hicieron experimentos. Al preso, al interno, lo sentaron en una silla, lo amarraron, lo sujetaron y le proponieron una manera de morir indolora. Le propusieron de que había una modalidad de morir que pudiera no sufrir. El hecho de ser electrocutado el puro pensarlo era traumático, pensar que podría ser electrocutado en una silla. Entonces que se propone una inyección letal. Y resulta que esta persona a lo interno las vendan y le ponen una jeringa. Pero resulta que no le inyectan nada. No le inyectan nada. Y con un gotario empezaron a ponerle gotitas de agua en la piel, en la cara, en los hombros, en los brazos, en las piernas. Y la persona psicosomáticamente creía que estaba bajo los efectos del suministro líquido que le habían inyectado. Y la persona empezaba a presentar problemas, empezaron a fallarle órganos, tuvo problemas paro cardíaco, paro respiratorio, y la persona fallecía, y la persona moría. Entonces lo menciona dentro del contexto de la oración de Getsemaní, en donde vemos no es una simple oración con respecto de abandono, como Hebreo nos dice que Jesús, estando en Getsemaní, oraba a quien le podía librarle de la muerte. Entonces tenemos que estar interiorizados con respecto a los sufrimientos de Cristo. Más aquí tenemos en Filipenses 2 la encarnación de Cristo. Y nos propone aquí Pablo que eso resultó en una humillación para él. El hecho de tomar la figura humana, una realidad para él mismo. Voy a citar la Biblia. Tenemos aquí, haya pues, aquí pone a Cristo por excelencia. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y eso semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a ir desglosando, vamos a ir desarrollando versículo por versículo. Vamos a hacer un breve comentario exegético y explicativo con respecto a estos pasajes. Tenemos aquí, hay que entender dentro de un contexto, aquí el apóstol Pablo, el propósito de la carta es dar gracias por las dádivas
que los filipenses, de esta comunidad que se hallaba en Filipo, que era una de las primeras comunidades que se habían fundado, eh, eh, Pablo, el propósito de esta carta es dar gracias por todas las dádivas y todos los presentes que le habían hecho llegar a Pablo, estando preso. Entonces el propósito de Pablo en esta carta es darle gracias, más para no hacer una carta muy personal y que pudiera traer alguna instrucción para que los dirigentes quienes las podían recibir esta carta, hacérsela saber a la comunidad de alguna instrucción teológica. Entonces Pablo aquí da gracia y Pablo les dice que ustedes, filipenses, han acumulado, aquí ocupo el lenguaje de contabilidad, ustedes han acumulado bondad, generosidad. Ustedes con esto, estoy sumamente agradecido. Y ustedes en una cuenta del cielo, prácticamente, ustedes están acumulando, pero riqueza en el cielo. Más nos interesa que en el capítulo 2 aquí Pablo es interesante, nos presenta un himno. Nos presenta un himno. Tenemos en Colosense también se presenta un Cristo cosmológico de la plenitud del todo. Sabemos que había herejía en Colosense, eh, eh, había herejía muy mística, muy esotérica. Entonces por eso es que Pablo en Colosense presenta al Cristo cosmológico, el Cristo que contribuyó y participó en la creación del mundo, una concepción supralazarianista. A todo esto, interesante. Pero tenemos aquí en Filipenses la encarnación, la encarnación. Y eso es lo que vamos a abordar. Tenemos aquí entonces, en el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Aquí se nos cree, hay varios comentaristas bíblicos que coinciden el hecho de que eh, puede haber habido un aparente obstáculo que Cristo pudo haber enfrentado. Dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él se podía haber aferrado a este estado de divinidad junto con el Padre, y él se podía haber aferrado. Él podía, como dice en griego, él podía haber robado esta divinidad. Mas dice que no estimó. La palabra no estimó eh, habla de una decisión voluntaria. El hecho de que no haya estimado habla de la gracia de Jesucristo, como éste quiso encarnarse desde un principio. Siempre quiso encarnarse, siempre quiso él tomar una realidad humana para él mismo. Él quería completar, él quería realizar esta obra divina. Entonces, y tenía que considerarlo, no es que haya vacilado en su pensamiento. Sabemos que hay un propósito divino, sabemos en el supralazarianismo de que la elección se compone para Dios glorificarse en la obra vicaria de Cristo. El orden de los decretos del supralazarianismo propone de que esta elección le antecede a la obra de Cristo. Entonces Jesucristo siempre quiso encarnarse, no vaciló, siempre quiso. Esta desestimación de su persona para encarnarse nos habla de la gracia de Jesucristo, de la elección, de la predestinación. Entonces, dice que no tomó el ser igual a Dios, una realidad consustancial con el Padre. Aquí vemos la segunda persona de la Trinidad. No la estimó como cosa que aferrarse, porque es un aparente obstáculo hipotético. No estoy hablando del conocimiento medio, para nada. No soy molinista en ese sentido. Creo en las confesiones de fe reformada, en el decreto eterno. En el decreto eterno
y en un determinismo bíblico que propone la Confesión de Fe de Westminster. No soy molinista. Más interesante, ¿por qué un aparente obstáculo? Porque el hecho, como dije al principio, el hecho de la encarnación debería considerarse porque esta encarnación iba a ser para siempre. Como dije anteriormente, tenemos a Jesucristo actualmente habitando a la diestra del Padre. Entonces no era cualquier cosa, no era cualquier cosa. El hecho de tenemos, bueno, tendríamos que explicar la Trinidad, tendríamos que explicar la, un- la unidad de la Trinidad, en donde tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu cohabitando en la deidad. Entonces tenemos, y de hecho que haya dicho que no estimó nada, fue propio del Hijo. Fue propio del Hijo. De hecho, si tenemos una concepción filosófica que es propia de la doctrina de la Trinidad, que no tengo nada con respecto a los sofismos cristianos, al sofismo calvinista, no tengo ningún problema con respecto a la filosofía calvinista, con respecto a la Trinidad. ¿Cómo nos propone la Trinidad que fue propio del Hijo, el desprenderse del Padre? Y hay una gráfica que es la que hice en el pizarrón días anteriores, en donde tenemos aquí al Padre. Tenemos aquí al Padre y tenemos al Hijo en la plenitud de la deidad. Y nos propone que fue propio del Hijo el desprenderse del Padre. Fue propio del Hijo, como dice la teología escolástica, fue propio del Hijo el perderse de esta unidad de la deidad, hacer su obra vicaria, hacer su obra de expiación para ser retomado nuevamente. Entonces, es interesante cómo ocurre esta encarnación. Como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. El hecho de despojarse, este despojamiento, en el griego significa vaciamiento. Significa vaciamiento. Hay un vaciamiento y hay una restricción del uso independiente de los atributos divinos. El hecho de que haya tomado para sí la realidad humana con todo lo que esto significa, eh, iba a ser que tenía que confinarse en un cuerpo humano y que tenía que restringir el uso independiente de sus atributos divinos, como su omnisciencia, su omnipotencia, eh, omnipresencia, etcétera, los ovnis de Dios. Entonces, entonces hay un vaciamiento. Es como que yo tomo un envase y yo lo vacío. Yo lo vacío y yo dejo el envase y el envase yo lo dejo vacío prácticamente. Entonces, hay un vaciamiento, hay una restricción, hay un despojamiento de su persona con respecto a los atributos divinos. Entonces, eso resulta en una humillación para la persona de Cristo. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, toma la condición humana, as- eh, forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces es interesante cómo el apóstol Pablo nos habla aquí y nos presenta una cristología eh, con respecto a la persona de Jesús, completamente humano, como el verbo, el logos,
el, el- el- el, eh, la mente divina eh, no es que lo humano se haya alzado hasta lo divino, sino que lo divino tomó lugar hasta lo más bajo, que es la humanidad, que es el género humano, con todo lo que la humanidad significa, con toda su debilidad, con toda su limitancia, con todo lo que la humanidad es, con su antropología, etcétera. Entonces, entonces tenemos aquí la persona de Jesús completamente humanizada. Tenemos aquí la encarnación en todo su esplendor. Tenemos aquí la encarnación divina de una manera impresionante, cómo se nos presenta aquí a Dios despojándose, despojándose de todo lo que significa la deidad, a tal punto de despojarse de todo y tomar el camino de la humillación, el camino del vaciamiento, el camino de la restricción. Entonces es interesante cómo aquí Pablo nos está enseñando dentro del contexto de Filipenses eh, que los intereses personales pueden ser legítimos. Uno puede procurar, uno puede tener ambiciones y uno puede procurar, y son legítimas, alcanzar algo. Más todo esto, más todo esto es desvalorizado por el simple hecho de que Jesucristo tomó el camino contrario, tomó el camino del vaciamiento, tomó el camino de la humillación, tomó el camino de la encarnación, de lo humano que significa eh, eh, el ser, ser humano, valga la redundancia, el hecho de ser humano. Entonces, aquí tenemos, aquí tenemos el Concilio de Calcedonia, que eso es un intento para defender la verdad del Evangelio, para defender la persona de Jesús contra, contra la teología nestoriana, contra el monofisismo que proponían. Había mucha herejía con respecto de que, de que, de que, de que, de que en realidad Jesucristo no era hombre, no era humano, había una absorción con respecto al hombre Jesús, etcétera. Entonces ese es un intento de defender la encarnación, de defender la humanidad de Jesús, que es fundamental, que es fundamental para la salvación, eh, que como nos enseña la epístola a los hebreos, que Jesucristo participó de carne y sangre para compadecerse, para entender lo que significa la antropología del hombre y en su tarea de sacerdocio interceder ante el Padre, hacer valer su justicia, el hacer valer su obra vicaria, su obra de expiación, de que él muere, satisface la ira divina y él ahora bueno, él carga con todos los pecados de los escogidos, de los electos, y su justicia se nos imputa a nosotros, y nosotros somos declarados justos. Y ahora el Padre nos ve a nosotros a través del Hijo. Y Cristo se interpone en el medio en su tarea de abogacía y dice, bueno, yo morí por Él, yo morí por Él, él puede ser redimido y efectivamente es redimido. Hay una elección, hay una predestinación, donde se asegura que todos los acontecimientos posteriores en la cadena de los eslabones de la salvación se aseguren que esto ocurran ciertamente.
que se, como propone Pablo, a los que antes conoció, predestinó, y a estos también llamó, justificó y glorificó. Que ahí tenemos una concepción lógica del plan de la salvación, que ahí tenemos los eslabones, que como lo llaman los teólogos, la cadena de oro de la salvación. Entonces se asegura la salvación del individuo, que es importante que defendamos la encarnación, como Jesucristo, que, que ya existía antes de la persona de Jesús, ya existía junto con el Padre, el Logos, la mente divina. Se confina, hay un confinamiento en la persona de Jesús y se sujeta a todas las limitancias de lo que significa ser humano para hacer su obra vicaria, para hacer su obra de expiación, su obra de remisión. Entonces tenemos al Padre que escoge, tenemos al Hijo que redime y tenemos al Espíritu Santo que regenera. Y la Trinidad se completa con respecto en la salvación de los electos, de los escogidos. Entonces, es interesante cómo la Biblia no nos explica del todo cómo ocurre el procedimiento de la encarnación, mas sí nos enseña la Biblia de que la encarnación es una realidad maravillosa, en favor de los escogidos. Así que en eso consistía el video. Los invito a que puedan continuar con la lectura, que puedan estudiar el Concilio de Calcedonia, muy interesante. Los invito a adherirse, a suscribirse a las confesiones de fe protestante reformada, y lo invito y le enseño una actitud académica, una actitud general, un hábito de estudio, que ustedes puedan estudiar estas cosas, tener una espiritualidad racional, y que puedan comprender, porque como dice Pablo, que el Evangelio es poder de Dios para salvación. El Evangelio son proposiciones, es un cuerpo de ideas. De hecho, los reformadores proponían una regeneración doctrinal. El hecho de que en la medida de que nosotros vamos comprendiendo la Escritura, es que se va dando una regeneración. Sabemos que somos santos, hay una santificación posicional. Somos declarados justos ante el Padre. Hemos sido regenerados. Más hay una regeneración, hay una santificación progresiva. Donde el individuo va perseverando en la gracia y va creciendo en el conocimiento de la verdad. Entonces, que a la medida que nosotros vamos comprendiendo la Biblia, el poder transformador del Evangelio va operando en nosotros. Entonces, los invito a que puedan suscribirse a las confesiones de fe, puedan estudiar estas grandes confesiones, y que puedan maravillarse, y en especial con la doctrina de la encarnación y la Trinidad. Los dejo. Les doy las gracias por la sintonía, y posteriormente vamos a estar informando sobre otros videos que podamos hacer con respecto a otra doctrina. Voy a retomar también lo que hice en el pasado, que vamos a estudiar los decretos de Dios, los decretos eternos, las posturas lazarias, y cómo el supralazarianismo ha tomado fuerza en estos últimos años. Vamos a retomar la discusión lazaria. Así que los dejo, y gracias por la sintonía.